Buenas noches, compañeros y profesor. Nuestro grupo número 10 está compuesto por Anita Acosta, Elianis Evangelista, Quevedo Eduardo, mi persona, Kelly Rodríguez, quien va a exponer esta primera parte del trabajo. Nuestro tema el día de hoy que les venimos a compartir, le vamos a hablar sobre todo lo que es terapia sistémica, el cual se encuentra bajo este contenido, todo lo que es introducción, antecedentes, principales autores, descripción del enfoque, técnicas empleadas, conclusiones, referencias. Introducción. Ante la necesidad de buscar nuevos modelos terapéuticos distintos a los ya conocidos, como el psicoanálisis, el conductismo, surge un modelo sistémico en el que el individuo es observado como parte de un sistema o contexto. Si consideramos que un sistema se mantiene en el tiempo por su capacidad homeostática y al individuo como parte de ello, donde el elemento clave es la comunicación, vamos a observar un patrón de organización que lo consideramos como una red. En tal sentido, estudios como la teoría general de sistemas y la teoría cibernética conlleva al origen de la terapia sistémica que podrá aplicarse tanto a individuos, parejas, familias. Es decir, que esta terapia aborda al paciente desde todo su inicio de vida, porque lo que busca esta terapia es poder entender al ser humano, tanto individual y principalmente en el medio en el cual este mismo se rodea, es decir, en todos sus contextos, como en el trabajo, en lo educativo, pareja, familia, porque es allí en esta interacción donde la terapia pues nos dice que surgen todos los patrones que lo llevan al paciente a terapia o todo lo que lo aqueja, eh, todo lo que son rasgos de la personalidad, los trastornos de la personalidad misma, cómo esto fue creado, se fue evolucionando en el mismo paciente, a tal modo pues de hacerle llegar, ir a buscar ayuda terapéutica. Entonces, lo que busca es que dentro de todo este contexto, la terapia pueda buscar la raíz del problema que radica en el paciente. Es así que esta terapia lo aborda holísticamente al paciente desde su pensamiento, su introspección, físicamente y todo lo que, cómo percibe su entorno y cómo el entorno lo percibe al individuo mismo, su comportamiento, su formación de su carácter y temperamento, las costumbres, cultura, la terapia se enfatiza bastante allí porque algo que se sale de contexto dentro de un miembro de la familia y que éste empieza a pensar diferente y actuar diferente, entonces es allí donde se radica pues, el problema que lleva al paciente a terapia. Bueno, los antecedentes que nos explica, bueno, vamos a explicar un poquito con detalle lo que les acabo de explicar. Es un tipo de terapia que se desarrolla bajo el enfoque sistémico que se caracteriza por las diferentes formas del pensamiento, en énfasis en la racional e interpersonal, en la observación y el estudio de la interacción entre los miembros de los diferentes sistemas con los que interactúa el individuo. La terapia sistémica nos ayuda a entender a un individuo, a una familia, a una pareja desde una visión holística e integradora, donde se tiene en cuenta el contexto y su historia, su pertenencia, sus valores, su estructura, su clima emocional, sus pautas de funcionamiento y diferentes formas de comunicación. Las interacciones entre sus miembros influyen en los roles y los comportamientos que presentan las personas. La terapia sistémica nace a principios de la década de los 50 y 60, donde el profesor John Bell realizó una terapia conjunta familiar donde un joven con conductas agresivas, obteniendo excelentes resultados en esta terapia,
La terapia familiar sistémica tiene como base la teoría general de los sistemas, siendo el creador von Belfin quien la aplicó a las ciencias psicosociales, quien aplicó a las ciencias psicosociales, donde la familia representa la unidad de análisis del sistema como un conjunto de partes coordinadas en, e interacción continua para el alcance de sus objetivos. Esta terapia fue publicada después de la Segunda Guerra Mundial, 1947. Seguimos con los antecedentes históricos de la mies. Gregory Bateson formó parte del grupo de Palo Alto, California, en 1952. Interesado en el estudio de la comunicación humana, afirmó que el cambio en una familia dependía de la interpretación entre la desviación y la forma en que tal desviación era mantenida dentro de los límites y cómo se conservaba la homeostasis, donde las familias con miembros sistemáticos eran considerados patogénicos, sospechando que cuando algún miembro de la familia desviaba las normas familiares, podría la familia derivar nueva información y hacer surgir nuevas estructuras, teniendo que reorganizarse. Si esta familia no lograba el cambio, tenía el riesgo de que los miembros de la familia mostraran los mismos síntomas. ¿Qué nos quiere decir? Como ya lo había mencionado antes, eh, las familias ya están compuestas, ya vienen con unas creencias, con una comunicación propia de sí misma, con una cultura propia de su medio, de su entorno, y es allí pues que si un individuo perteneciente a una familia se sale de contexto, empieza a pensar diferente, a actuar diferente, y la familia no se adapta a estos nuevos pensamientos, es allí donde surgen los conflictos, y surgen los malestares y la mala comunicación. El paciente pues no se sienta miembro dentro de la familia. Es por eso que la terapia sistémica dice que si un individuo quiere estar en forma homeostásica, necesita estar bien dentro de su entorno, porque si tiene conflictos en alguna de estas partes, pues esta persona ya se desestabiliza, y no solamente se desestabiliza él, sino que también desestabiliza su entorno. Entonces, es por eso que esta terapia, su aporte de Gregory es muy importante eh, a los avances científicos de la terapia. En 1957, Nathan, psiquiatra y psicoanalista estadounidense, uno de los pioneros más importantes del campo de la terapia familiar, la definió como la interacción dinámica entre los factores biológicos que determinan la vida del ser humano y el medio social dentro del cual se interactúan constantemente entre sí, siendo los conflictos interpersonales en el interior del individuo lo que origina las patologías familiares. Como mismo él lo menciona, toca mucho en esa terapia se habla también, pero con estas grandes aportaciones científicas en su entonces, y que hicieron de hoy la terapia epistemológica, eh, donde explica que se aborda el ser humano, que el ser humano se debe abordar desde lo biológico, y cómo éste hace sus interpretaciones desde su interior. Y es allí pues que el individuo o las personas que hacen parte de un grupo, en este caso del cual se rodea, si esta persona tiene estos conflictos y lo lleva al grupo o esto, va a ser un conflicto individual y en su contexto. Es lo que nos quiere decir. Ok, seguimos. Jackson Peterson también hace grandes aportaciones. En 1956 emplearon un modelo diferente basado en un
concepto del doble vínculo, empleando la teoría de la comunicación para explicar el sistema de relaciones y la teoría individual para explicar el funcionamiento del individuo. Dijo que existía una confusión emocional dentro del sistema familiar que podía llamarse la masa del estado familiar. Indiferenciado, elaboró un método terapéutico que lo llamó psicoterapia familiar, cuya meta es ayudar a los individuos a diferenciarse de la masa que es la familia. Entonces, la terapia, como dice acá, Jackson empleó o hizo bastantes aportaciones en cuanto a la comunicación, ¿cierto? Cómo llega el individuo a poderse comunicar con su entorno, cómo su entorno se comunica con él y cómo pues sabe y entiende que puede llegar a ser una persona diferente pero que pueda encajar dentro de su entorno, ¿no? Y es allí pues donde la terapia nos explica, bueno, esta parte nos explica, estos aportes de Jackson nos explican que el individuo debe de sentirse consigo mismo, perteneciente, con sentido de pertenencia, y que este mismo también sea aceptado dentro de su comunidad y que no todos somos iguales y este respeto donde se diferencia al individuo de, las, de, los, de su entorno, no quiere decir que esta persona pues no pueda tener una buena vida. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, las personas con habilidades diferentes, las personas que tienen, digamos, tienen inclinaciones sexuales por su mismo género, y entre otros ejemplos, ¿no? Que siendo el entorno aceptando a la persona como tal, y bueno, y las personas poderse adaptar, ¿no? Por eso son ambas partes las que se ven involucradas dentro de esta terapia, entendiendo con empatía eh, la interacción entre los miembros, entre miembros como tal. En 1966, el doctor William en Boston, bueno, en Boston sucedió en Boston en una reunión anual de 122 de American Psychology, donde dedicó 2 sesiones a la difusión de la terapia general sistémica, donde se dispuso que en adelante hubiera reuniones regulares de psiquiatras para desarrollar esta teoría unificada del comportamiento humano, ya que se consideró que después de las primeras revolución que fue psicoanalítica y la segunda la conductivista, esta sería la tercera revolución, la teoría general sistémica aplicada a las ciencias psicosociales. Es allí que a partir de esta fecha, pues, empiezan a dar foros en alimentar esta terapia y que esta sea una terapia válida epistemológicamente, ya como ciencia, estudiándose como ciencia y aplicándose, ¿no? Ok, antecedentes, líneas de la terapia sistémica. En su modelo de interacción, el problema o dificultad por lo que atraviesa una persona, familia o pareja no se enfoca solo en el individuo, sino que se colocaría el foco sobre la interacción y relaciones de la persona. En el contexto del individuo, los síntomas, los malestares, las conductas y comportamientos se dan dentro de una interacción o relación con otros, siendo el contexto inseparable de las interacciones. El problema o dificultad que se expone en consulta el paciente, el paciente en el proceso terapéutico será observado desde una mirada circular y multicausal, ya que se pone énfasis en la reciprocidad y responsabilidad compartida
ya que quien es el portador del síntoma está en constante interacción con quienes lo rodean. Por ejemplo, con quienes vive, trabaja, estudia, etc. Y el comportamiento de un individuo influencia las acciones del otro. Es allí que la terapia, como ya lo mencionaba, esta terapia lo que busca es eh, conocer, digámoslo en pocas palabras, ambas partes, ¿no? Si bien es cierto conocer al individuo como tal, el que está sentado, pero también se enfoca primordial para entender la queja del paciente, el trastorno o lo que lo tenga allí, es el entorno, el contexto, las otras interacciones, porque estas también estarían afectadas por el individuo que lo tiene. Y es allí donde la terapia se centra a trabajar estas dos partes, ¿no? Tanto individual como la interacción del individuo y que éstas pues vuelvan otra vez a encajar y que ambas partes pues se encuentren bien. Ese sería como que el objetivo principal de la terapia. Se da especial importancia a la comunicación, ya que a través de ella estamos creando nuestra realidad, la forma en la que nos comunicamos, es la forma en cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Y si hay una buena comunicación, pues ambas partes van a entenderse y hay una homeostasis de relación interpersonal. Asimismo, cada uno de nosotros y por ende cada sistema, su sistema familiar, pareja, hermanos, grupos significativos, etc., vamos construyendo nuestra realidad a partir de las experiencias en el tiempo y la interpretación de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros realizamos en cada momento. Muy bien, ahora vamos a pasar, me toca explicarles aquí. Ahora vamos a pasar a explicarles todo lo que son las técnicas empleadas. Principio, principios de la terapia familiar sistémica. Estos son sus principios. Enfoque en el sistema. Enfoque en el sistema. Se centra en la familia como un todo, en lugar de centrarse en un individuo en particular. Se centra en todo su contexto, su contexto. Cambio de perspectiva. Busca cambiar la forma en la que los miembros de la familia ven los problemas y las relaciones. Enfoque en el presente. Se centra en el presente y en cómo los problemas actuales afectan a la familia. Esto supone explorar cómo los eventos pasados han influido en las dinámicas familiares actuales. Hace un recorrido desde, desde las interacciones de las interacciones del pasado con lo que está pasando ahorita en el presente. ¿Qué pasó en el pasado? ¿Qué no se hacía? ¿Cómo estaba la familia o el paciente? ¿Cómo se sentía? Y poderlo direccionar de otra manera o poder seguir con estos mismos comportamientos que se dejaron de hacer y que conllevaron al paciente o a la familia como tal a tener estas dificultades, ¿no? Estos problemas o quejas que aquejan a los individuos. Es allí que de esta manera va a entender, viendo desde las acciones anteriores, tanto familiares como individuales del mismo paciente, y con lo actual para poder encaminarlo a una vida familiar o interpersonal más tranquila. Colaboración. Es un proceso colaborativo en el que los terapeutas trabajan con la familia para identificar los roles para identificar y resolver problemas. Enfoque en la comunicación. La terapia se centra en mejorar la comunicación dentro de la familia. Es uno de los grandes objetivos, poder conocer los roles de cada uno de los miembros de la familia, cómo se comunican entre sí y poder abordar desde así el problema y poder resolverlo. Técnicas utilizadas en la terapia familiar sistémica. Refuerzo positivo. Es fundamental utilizarlo para alentar a los miembros de la familia y cambiar sus comportamientos.
Técnica de comunicación. Los terapeutas pueden enseñar a los miembros de la familia técnicas de comunicación efectiva, como escuchar activamente, expresar emociones de manera saludable y resolver conflictos de manera constructiva. Técnica de resolución de problemas. Es importante enseñar a los miembros de la familia técnicas para resolver problemas de manera efectiva, como identificar el problema, generar soluciones. Técnicas de cambio de rol. Se pueden utilizar técnicas de cambio de roles para ayudar a los miembros de la familia a ver las cosas desde la perspectiva de los demás, o sea, colocándose de manera empática en el lugar del otro. Esto puede ayudar a mejorar la empatía, la comprensión entre los miembros de la familia. Técnicas de juego. Se pueden utilizar técnicas de juego para ayudar a los niños a expresar sus emociones y resolver problemas. Esto puede incluir juego de rol, juego de mesa y actividades creativas. Como sexto punto de técnicas, porque son 7 técnicas que hemos abordado importantes, la sexta técnica es el arte. Se utiliza la técnica del arte para ayudar a los miembros de la familia a expresar su emoción, resolver problemas. Esto puede incluir dibujar, pintar, hacer esculturas. Técnica de lo cognitivo conductual. Se emplea para ayudar a los miembros de la familia a cambiar sus pensamientos, comportamientos negativos. Esto puede incluir identificar y cambiar pensamientos distorsionados, establecer metas, desarrollar habilidades de afrontamiento. Cada familia y cada terapéutica son únicos, por lo que es importante que estas adopten sus técnicas a las necesidades específicas de cada unidad familiar. Es decir, si bien es cierto, pues ya tiene una secuencia, unos patrones, pero como la misma terapia lo manifiesta en este párrafo, es importante abordar a una familia como únicos, ya que por más que un ejemplo es una familia anterior tiene ansiedad, y la otra también tiene ansiedad, pero aquí la diferencia es que el surgimiento de dicha ansiedad se da en contextos y de maneras diferentes. Es por eso que la terapia trata a cada familia como único. El diagnóstico puede ser igual, pero el abordaje del problema siempre va a ser diferente y es allí la especialidad de la terapia en cada una de las familias. Situaciones en las que se utiliza la terapia sistémica. La terapia familiar sistémica puede ser útil para una amplia gama de problemas, desafíos que enfrenta el individuo en su entorno, como por ejemplo conflictos familiares, problemas de relación, problemas de crianza. La terapia familiar puede ayudar a desarrollar habilidades de crianza efectivas y establecer límites y expectativas claros para los hijos. Problemas de comportamiento en niños y adolescentes como la desobediencia, la agresión y la falta de respeto. Problemas de salud mental. La terapia familiar puede ser útil para las familias que tienen un miembro con problemas de salud mental como depresión, la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático, entre otros. Es aquí donde la terapia pues, es muy importante y es un enfoque, eh, porque la sociedad se compone de familias y si vemos el individuo, nos vemos a nosotros como personas únicas, pues nosotros salimos de un lugar, tenemos un sentido de pertenencia a la cual nosotros pertenecemos y cualquier cosa que pase dentro de esta familia, esta va a influenciar toda la familia como tal, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene cáncer, si bien es cierto, el paciente está mal, digámoslo así, se siente con depresión, con ansiedad, con miedos, con angustias, pues la familia también siente estos miedos, estas angustias, los familiares, los amigos. Entonces, es por eso el abordaje en conjunto para cualquier problema que surja al individuo
o a la familia como tal. Bueno, y si hay una persona pues con adicciones o con diferentes tipos de adicciones, problemas en el individuo y problemas en su entorno. Muchas gracias. Aquí quedó el paso. Como principales autores tenemos a Nathan Ackerman, quien nació en 1908 y falleció en 1971. Fue un psiquiatra estadounidense quien fundó el Instituto Ackerman para la Familia en 1960. Este centro aún existe y fue diseñado para ofrecer educación y recursos para la salud mental de las familias. Es considerado uno de los pioneros también de la terapia familiar. Quien incorporó la idea de la familia es una unidad social y emocional. También fue un experto en consejería matrimonial. Bueno, con ello este autor nos quiere demostrar que la familia es reconocida universalmente como una unidad básica de la sociedad porque es el primer espacio de los niños en desarrollarse socialmente, ¿no? Es decir, aquí aprenden las bases para poder luego interactuar con los demás. Por ello, es esencial también el apoyo emocional que le dé la familia, ¿no? Para su crecimiento y su bienestar de sus miembros, ¿no? Que le integran. Siguiente autor tenemos a Alfred Adler, quien nació en 1870 y falleció en 1937. Fue un psicoterapeuta austriaco. Señaló que en los primeros años de vida de la persona tiene una importancia fundamental en la formación del estilo de vida junto a las influencias familiares. Además, también descubrió cómo influye la personalidad de los hijos en el orden en el que nacieron. Bueno, con respecto a este último punto, es decir, que Adler nos indica que el hijo mayor tiende a ser más conservador, más orientado al triunfo, más predispuesto también inclusive al liderazgo, ¿no? Porque suele asumir las responsabilidades de sus hermanos menores. Y nos indica que con respecto a los hijos primogénitos, ellos disfrutan de la presencia de sus padres en solitario, lo que no es un privilegio para sus demás hermanos. Lo que posee a explicar, ¿no? De que estos suelen actuar como si fueran unos mini adultos, ¿no? El autor también nos indica que los primogénitos suelen ser más diligentes y siempre quieren ser los mejores en todo lo que hacen. Y señala con respecto a los hijos del medio o los hijos segundo, que ellos se esfuerzan por superar de alguna forma a sus hermanos mayores. Por ello, su ritmo de desarrollo es mucho más rápido, ¿no? Estos hijos del medio tienden a ser más ambiciosos y raras veces son egoístas, porque su círculo de amigos es un poco más amplio, son más fieles a sus amigos, ¿no? Puesto que esto se debe de que los padres no le prestan mucha atención con lo que sí hacían con sus hijos mayores, ¿no? Y por último, con respecto a los hijos más pequeños de una familia, tienden a ser más sociables, aunque es probable que sean más irresponsables y más frívolos, ¿no? Que los hermanos mayores. Lo que pasa es que aquí los padres ya tienen más experiencia y más confianza para ejercer su papel como tal, ¿no? Y por ello son menos exigentes. Como siguiente autor tenemos a Paul Watzlawick, quien nació en 1921 y falleció en el 2006. Fue un psicólogo y filósofo austriaco, uno de los creadores de la terapia breve, además uno de los principales exponentes de la terapia familiar sistémica y publicó su libro denominado Teoría de la Comunicación Humana. Bueno, con respecto a esta teoría, trató temas de la comunicación y también de la percepción de la realidad. Y sentó las bases también para para el constructivismo sistémico. Aquí nos plantea que los problemas de la comunicación entre las personas se debe que no siempre tenemos el mismo punto de vista, ¿no? Que las demás personas. Y la falta de cumplimiento de determinadas reglas de comunicación provocan una falta en la comprensión mutua. Bueno, tenemos también como siguiente autor a Gregory Bateson, quien nació en 1904 y falleció en 1980. Fue un científico social, lingüista y cibernético británico, creador de la teoría del doble vínculo, que es un dilema comunicativo que
suele ser contradictorio entre dos mensajes en una situación comunicativa, ¿no? Causando un sufrimiento y puede derivar de algún trastorno psicológico también luego. Lo que nos quiere decir este autor es que, bueno, más que todo nos indica que debemos de eliminar ese doble vínculo que aparece esporádicamente a veces en la comunicación. Y para poder entenderlo mejor, tal vez le puedo dar un ejemplo, ¿no? Un niño que trata de relacionarse con su madre, el cual sufre de dificultades afectivas. Esta le expresa de repente su cariño, pero a nivel gestual el niño no le llega ese mismo mensaje, le llega mensajes como de rechazo. Por lo tanto, hay un doble, como decir, un doble discurso, ¿no? Aquí existe una contradicción. Con eso se refiere el autor al doble, a lo que se refiere al doble vínculo, ¿no? Tenemos como siguiente autor a Ludwig von Bertalanffy, quien nació en 1901 y falleció en 1972. Fue un biólogo y filósofo austriaco, fundador de la teoría general de sistemas en el año 1928, que empezó a desarrollarse a mitad del siglo XX. Su propósito fue estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel, en todos los campos de la investigación. Bueno, es decir, en esta teoría contribuyó a la aparición de un nuevo paradigma científico basado en la interrelación entre los elementos que forman los sistemas. Previamente se consideraba que los sistemas en su conjunto eran iguales a la suma de sus partes. Y aquí podían ser estudiados a partir del análisis individual de sus componentes. Y es así como el autor hace que se dude de tales creencias, ¿no? Desde que fue creada esta teoría, ha sido aplicado en la biología, no solo también en la psicología, también en la matemática, en la economía, en la sociología y en otras ciencias exactas y sociales, ¿no? Como siguiente autor tenemos a Donald Jackson, quien nació en 1920 y falleció en 1968. Fue un psiquiatra estadounidense que aportó la idea sobre la homeostasis familiar, tomando importancia en las interacciones que suceden dentro del sistema familiar y el entorno. Bueno, ¿a qué se refiere este autor con homeostasis familiar? Se refiere a que sean mecanismos o patrones predecibles de interacción que ayudan a la familia a mantener un sentimiento de estabilidad e identidad ante las tensiones de la vida normal. Por ejemplo, ¿no? Una madre que se enferma, pues su hijo mayor tendría que esforzarse para tratar bien a sus hermanos como lo hacía su madre, ¿no? A eso se refiere con homeostasis familiar. Como, a ver, tenemos también al otro autor que es Richard Fish, quien nació en 1926 y falleció en 2011. Este psiquiatra inglés desencadenó el surgimiento del enfoque de la terapia breve y cambió fundamentalmente la práctica de la terapia y la terapia familiar en todo el mundo. Creó en 1966 el proyecto de investigación clínica, el Centro de Terapia Breve, que sigue aún activo y que actualmente está liderado o direccionado por Karim Slanger. Si bien la terapia breve, como podemos ver, su mismo nombre lo indica, se trata, ¿no? De que sea una terapia más corta, ¿no? Respecto a otras técnicas tradicionales, esto no significa que esta terapia breve sea algo sencillo. Su principal enfoque implica cambiar de una forma de pensar lineal, o sea, de causa-efecto, a una forma de pensar más sistémica. Es decir, no se trata al individuo y a su problema de una forma aislada, sino se lo considera dentro de de su contexto actual y de sus interacciones. Descripción del enfoque psicoterapéutico. El enfoque psicoterapéutico es un sistema de una corriente psicológica que su visión está en estudiar los sistemas que se desenvuelven en la conducta de los seres humanos. De acuerdo a este enfoque, el comportamiento humano no podría ser entendido de una forma aislada. Como dice, es un conjunto de elementos u objetos
que se relacionan entre sí, que son un todo. Este enfoque se centra en el estudio de los procesos mentales de identificación, de modificación de pensamientos y de emociones negativas. En la terapia familiar sistémica es un enfoque terapéutico que con este enfoque global e integral estudia los sistemas familiares y los subsistemas como la pareja, el individuo, el hijo y otros grupos sociales característicos para resolver el origen de los problemas y a indagar cambios de las dinámicas de estas relaciones capaces de lograr una solución. En la terapia sistémica tenemos un principio importante del enfoque sistémico que es la interconexión. Esto quiere decir que todos los componentes tienen que estar en un sistema, es que están interconectados y que una variación de un componente puede haber una repercusión en todo el sistema y estas interconexiones pueden afectar la conducta del ser humano. La utilidad de la terapia sistémica. Se utiliza para tratar problemas como la disfunción familiar y el abuso y la violencia en el hogar. En la práctica clínica utilizamos la terapia familiar sistémica. Es un uso de los tratamientos más conocidos que se basa en el enfoque sistémico de la terapia familiar sistémica. La terapia sistémica ha evidenciado ser muy efectiva en la práctica clínica para tratar una diversidad de problemas en la salud mental y emocionales. Nos va a ayudar a las personas a entender que estos pensamientos y emociones que están afectando el ambiente familiar y social. También hará entender a los seres humanos que a cada ambiente y su dinámica familiar pueden estar ayudando a afectar en algún problema que tengan, como por ejemplo la ansiedad. Esta investigación fue uno de los primeros en utilizar un enfoque sistémico en la terapia familiar y otorgó una evidencia sólida de efectividad en este enfoque. Los objetivos de la terapia sistémica. Su objetivo principal es mejorar, intervenir activamente para modificar la continuidad comunicativa de deficiencias que haya en este problema. Este modelo se basa en la práctica de la comunicación, en la terapia general de sistemas y en los conceptos cibernéticos. Según Menuchin, la familia no es estática, la familia está en constante movimiento. Por tal motivo, debe evaluarse centrado en la interacción familiar. En el genograma puede ayudar a un grupo familiar a verse de una manera diferente. El cambio de estructura es la intervención terapéutica en donde la base es la familia. El sistema abierto, o sea que toda esta base es la estructura familiar. Finalmente, la terapia sistémica es para entender las dificultades que se producen en los sistemas y modificar las dinámicas de comunicación, entre otros, que se originan en ellos para lograr un mayor beneficio para los integrantes que forman este sistema. Entre las ventajas de este enfoque tenemos que el argumento de ser efectivo en el tratamiento de problemas para la disfunción familiar y el abuso de sustancias. Este puede ser principalmente beneficioso para personas que buscan un enfoque práctico y orientado a resultados en la terapia. Este enfoque es corto, de 6 a 20 sesiones, lo que quiere decir que es para personas que buscan unas sesiones en un número pequeño. Esta terapia es conveniente para los que desean un enfoque que les dé bienestar y a solucionar sus problemas
emocionales, esas dificultades de una manera breve y efectiva. Conclusiones. Dentro de un sistema encontraremos una diversidad de funciones en su estructura y una relación que puede ser funcionalmente adaptable. Encontramos partes que están interconectadas entre sí en función de estímulos y respuestas que van a perdurar en el tiempo, con una variable que puede ser opcional o correlacional. La terapia sistémica determina la génesis de todos los conflictos buscando los cambios necesarios en las dinámicas de estas relaciones capaces de lograr una solución. Autores como Gregory Bateson, John Bell, Nathan Ackerman y sobre todo Ludwig von Bertalanffy nos muestra al individuo como parte de un sistema en el cual están interconectados entre sí. Entonces, se aplican métodos como el genograma. El genograma, que es una representación gráfica del sistema multigeneracional, ¿no? Mínimo unas 3 generaciones. ¿Para qué? Que nos va a permitir registrar información sobre los miembros de la familia, sus relaciones, los sucesos más importantes a través de su historia. Ante la necesidad de buscar nuevos modelos terapéuticos muy distintos a los ya conocidos psicoanálisis y conductismo, surge un modelo terapéutico en el que el individuo es observado como parte de un sistema o contexto. Si consideramos que un sistema se mantiene en el tiempo por su capacidad homeostática y al individuo como parte de ello, donde el elemento clave es la comunicación, y vamos a observar un patrón de organización que lo observaremos como una red o lo consideraremos como una red. En ese sentido, teorías como la teoría general de sistemas y la teoría cibernética se van a unir, se van a fusionar y conllevarán al origen de la terapia sistémica, que podrá aplicarse sobre los individuos, parejas, familias, etc. Dentro de un sistema encontraremos una diversidad de funciones en su estructura y una relación que puede ser funcionalmente adaptable. Encontraremos partes que están interconectadas en función de estímulos y respuestas que van a perdurar en el tiempo como una variable opcional y correlacional. La terapia sistémica, en ese sentido, determina la génesis de todos los conflictos buscando los cambios necesarios en las dinámicas de estas relaciones, capaz de lograr una solución. Aquí podemos ver a diversos autores como Gregory Bateson, John Bell, Nathan Ackerman, ¿no? Que nos va a mostrar al individuo como parte de un sistema en el cual están interconectados entre sí. El individuo como parte del todo y el todo como parte del individuo, ¿sí? Para Ludwig von Bertalanffy nos dice que el conjunto de personas que forman parte de un todo, ¿no? De un todo más grande y que se relacionan con equilibrio o desequilibrio, ¿no? Con capacidad de autorregulación, como un sistema vivo en crecimiento. O sea, aparte de la capacidad homeostática que pueda tener este entorno familiar, ¿no? Nos dice que es un sistema vivo en crecimiento y que cada sistema familiar se desarrolla entre personas que participan con su medio externo. Cada miembro es un subsistema, entonces, es un subsistema de un sistema. Y la familia es un subsistema de otro sistema, que al final viene a ser la sociedad. Cada sistema familiar se retroalimenta permanentemente, de manera circular, por medio de la red que lo conforma, y donde todos los miembros están unidos entre sí en forma simultánea, más allá de la distancia, más allá del tiempo. Se aplican acá métodos como el genograma, que es una representación gráfica del sistema multigeneracional. Estamos hablando de por lo menos unas 3 generaciones a más, que va a registrar toda la información sobre los miembros de la familia. Se va a observar ahí sus relaciones y los sucesos más importantes a través de la historia de su
familia o entorno.